Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendita sea su amada iglesia en este precioso domingo que el Señor nos permite vivir, nos permite disfrutar. Gracias damos al Señor por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad para con cada uno de nosotros. Hoy estamos felices, hoy estamos contentos, hemos dispuesto nuestra vida para venir a adorarle a Él, a escuchar su palabra, a escuchar su consejo, porque sé que la palabra que trae el pastor Lagos en esta mañana viene de parte del Señor, viene de su corazón para ti y para mí. Debemos poner en práctica, no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que esa palabra se haga en nuestra vida una realidad. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. Este domingo es maravilloso porque estamos recordando ese momento en que el Señor Jesús, allí con sus discípulos reunidos, tomaron la última cena. Era el último momento, la última vez que Él iba a estar en medio de ellos. Y hoy estamos celebrando ese acontecimiento tan importante, haciendo memoria de Él. Entonces yo sé que en esta mañana maravillosa tú has dispuesto tu corazón y has traído tu cena. El sacerdote de la casa, el padre de familia, debe estar allí reunido con su familia. Ese es el deber nuestro. Si no hay esposo, si no hay padre, sé tú, madre, allí en tu casa, reuniendo a tus hijos, conmemorando esta fecha maravillosa, porque nosotros tenemos que hacer, como buenos cristianos que somos, un recorderis de todo lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo en este mundo, la palabra que nos dejó, la enseñanza que nos dejó. Gracias a Dios por ese libro maravilloso de su palabra. Hoy damos gracias a Dios por cosas maravillosas, Señor, que tú haces en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque un día tú nos tuviste en tu mente, Señor, y nosotros te hemos conocido. Gracias, Señor, por ese momento tan especial. Gracias, Señor, por ese momento de la cruz, allí en la cruz del Calvario, porque tu palabra lo dice, que tú llevaste allí todo nuestro sufrimiento, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Gracias, Señor. Hoy confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que tú nos levantarás en victoria, que tú levantarás al pueblo de Colombia en victoria. Hoy te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos acogernos a esas promesas, Señor, que tú dejaste para nosotros. Una vida abundante, una vida llena de satisfacción, de gozo. No importa, Señor, el momento que estemos pasando, pero contigo en el corazón, Señor, ese gozo nunca se irá de allí. Gracias hoy te damos, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta preciosa mañana. Te vamos a decir, Señor, que tú eres el centro. Maravillosa canción de Israel Houghton. Gracias, Señor. Gracias por esa inspiración divina, Señor, que tú le has dado a esas personas que componen esas canciones para ti. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Te adoramos, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser
nuestra vida eres tú, Señor Jesucristo. Gracias por ese sacrificio de la cruz, porque por él obtuvimos nuestra salvación. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor, ni aún con nuestra propia vida. Hoy te damos gracias. Hoy te decimos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y en nuestro corazón vives para siempre. Gracias te damos hoy, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Que tengan un feliz domingo en familia. Gloria a Dios, qué maravilla. Hoy estamos contentos. ¿Saben por qué estamos contentos? Porque hoy es domingo, el día del Señor. Estamos contentos y felices. Mis amados, Dios les bendiga, Dios los guarde en este precioso y poderoso día que debemos reunirnos en familia, almorzar en familia, hablar en familia, que podamos compartir las cosas buenas que el Señor nos da absolutamente a todos. El Señor tiene misericordia de sus criaturas también. Gloria a Dios. Bueno, entremos en el tema que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. 2 días, creo, si mal no recuerdo, jueves y viernes, empezamos a hablar del hombre como el esposo, como sacerdote de la casa, como esposo y como padre. Es un tema que me gustó porque nos está hablando el Señor a los varones, aquellos que tenemos la responsabilidad de dirigir una casa, un hogar. Esa es una responsabilidad nuestra. No pueden haber 2 cabezas. Una familia no puede ser bicéfala, así como en un avión. No pueden ir 2 capitanes dando órdenes y no. Hay uno que es el responsable absoluto. ¿Ustedes sí sabían eso? En la legislación que manejan las aeronáuticas está eso. El capitán es el responsable no solamente del avión, además, sino de todas las personas que van sentadas atrás. Él tiene que responder por todos y por cada uno. Y tiene que responder aún con su propia vida. Entonces, la casa, la familia es igual. Es como un avión. Y tú eres el capitán, varón de Dios. Tú eres el capitán. Y todos los que van allá tienen que acomodarse a las reglas y normas del capitán. Y hay alguien que le ayuda, se llama el copiloto. Pero ese copiloto, él sabe lo mismo que sabe el capitán. Si en algún momento el avión llega a fallar, el capitán llega a fallar porque es un ser humano, le puede dar un ataque al corazón. Imagínense ustedes en pleno vuelo. Al capitán le da un ataque al corazón. ¿Y quién creen ustedes que maneja la nave? Es el copiloto. Él sabe lo mismo que sabe el capitán. De pronto el capitán generalmente es una persona un poco más mayor que el copiloto. Son analogías que nos sirven a nosotros para poder explicar y entender lo que es la autoridad dentro de una casa. El hombre tiene que estar capacitado, muy capacitado, para poder ser el capitán de una nave que se llama la familia. Bueno, entonces veníamos hablando jueves y viernes de el hombre como sacerdote, como esposo y como padre. Esas son 3 responsabilidades tremendas que el hombre debe asumir. Y la palabra, hablando de la esposa, dice que ella es ayuda idónea. Ayuda idónea, no es cualquier clase de ayuda. Así como el copiloto en un avión es
ayuda para el capitán, pero no es cualquier clase de ayuda. Él no va ahí solamente sentado conversando, distrayéndolo, haciéndolo reír, no. Él sabe casi lo mismo que sabe el capitán y en algún momento puede asumir el liderazgo del avión. Espero estarme haciendo entender. Entonces, en un hogar es igual. El hombre, dentro de la familia, en el matrimonio, tiene esas tres connotaciones. Es sacerdote, es esposo y es padre. Pedro, que era un hombre casado, Pedro tenía esposa, tenía su casa, porque en la palabra se habla de la suegra de Pedro. Era casado, él no era soltero, era casado. Y él escribió algo muy interesante en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, acompáñenme por favor. Dice, igualmente ustedes esposas, vivan sabiamente, esposos, ustedes esposos, vivan sabiamente con sus esposas, teniéndolas en honra, en honor, como a vasos más frágiles. En algunas traducciones no habla de más frágiles, sino vasos frágiles, pero en otras traducciones, en varias traducciones, habla de vasos más frágiles. Porque la esposa, la mujer, es un vaso más frágil que el varón. Pero esto significa que el varón también es frágil. Nosotros somos frágiles. Mientras estemos en esta humanidad, somos frágiles. Claro que sí. Pero las mujeres son más frágiles. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice que a la esposa hay que tenerla en honor, en honra, como a vaso más frágil. Y sigue diciendo, para que no sean estorbados en sus oraciones. ¿Saben por qué? Porque también ellas, óigame bien, es que a veces leemos y pasamos volando y no meditamos en algunas expresiones interesantes. Dice, porque también ellas heredarán junto con ustedes, los varones, el don de la vida eterna. Entonces hay que cuidarlas, Ahí dice, hay que tenerlas en honra, como a vasos más frágiles, porque ellas también son herederas junto con nosotros de la vida, del don de la vida eterna. Y decíamos algo que lo anoté porque en algún momento me llamó la atención. Nosotros como esposos, como padres, no somos del pasado ni somos del presente. Nosotros creamos futuro. Tremenda responsabilidad la que tenemos como padres. Y en eso tenemos que pensar. Debemos pensar en eso, que cada hijo es el futuro. Yo veo ahorita que hubo disturbios aquí en la ciudad capital, yo veía la gran mayoría de esas personas que salían a hacer destrozos, a robar en los almacenes, entrar a los cajeros electrónicos y destruirlos y sacar la caja fuerte. Bueno, la pregunta es, ¿están protestando contra una medida que el gobierno no ha tomado? Porque no la ha tomado ni la puede tomar solo. Él simplemente hace un planteamiento. Mire, aquí le mando, señores del Congreso, les mando esta reforma que pienso yo como gerente de este país, pienso que se necesita. Pero no quiere decir que eso ya lo aprobó y que todo el... No, eso pasa primero por el Congreso. El Congreso es el que debe aprobar. Entonces, si es que vamos, o la sociedad va a descargar su descontento contra alguien, tiene que ser contra el Congreso, no contra el presidente. Él propone y el Congreso dispone. Entonces, al Congreso es el que hay que poner contra la pared para que nos ayude, para que algunas de esas reformas se necesitan. Porque ¿de dónde creen que sale el dinero? Ustedes no crean que una persona que nombran presidente debe traer como recursos propios un capital de por lo menos 50 billones de pesos.
No, no, él es un administrador, un gerente, solamente que lo nombramos entre todos. Entonces, volviendo otra vez al tema, disculpen que me haya desviado un poquito, volviendo al tema otra vez, yo me preguntaba, ¿de qué familias vendrán esos jóvenes que están destruyendo? Porque son jóvenes, sí, es efectivamente, ¿de qué familia vienen? Yo, créanme, si cuando mis hijos estaban jóvenes, yo me hubiese enterado de que salió a la calle a tirar piedra, a romper los vidrios de los comercios. No, se las ve conmigo cuando llegue a la casa. Y que de pronto la policía lo agarró y se lo llevaron para la estación por estar haciendo desórdenes de ese tipo que están atentando contra la vida de muchas personas. ¿Va a tener problemas conmigo ese hijo? Claro que sí, porque ¿dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como padres tenemos responsabilidades y esos jóvenes deben tener padres, deben tener familias. Y entramos en problemas. Entonces, de lo que estamos aprendiendo es cómo ser buenos padres. Cómo dejar, no es qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. No, esa no es la ecuación. La ecuación es qué hijos le vamos a dejar a este país. Esos vándalos, inadaptados, desadaptados, estamos mal. Ellos tienen padres y tienen familias. ¿Y tienen familias de dónde salieron? No salieron de la nada, espontáneamente. ¿Y qué tiene que ver protestar? Sí, que el protestar es un derecho inalienable, claro que sí, y está en la Constitución nuestra, el derecho a disentir del gobierno, el derecho a la protesta, eso es un derecho, correcto, nadie niega eso, pero por encima del derecho a protestar y a disentir está algo que se llama el derecho a la vida, honra y bienes de los demás. Primero está el derecho a la vida. Entonces no podemos atentar contra la vida de otras personas. Entonces, sí, yo tengo derecho a salir a marchar, pero eso no me da derecho a atentar contra la vida. ¿Cómo atentamos contra la vida, mis amados? Primero, estamos en una epidemia donde si yo salgo a la calle, tengo que salir protegido, porque si Dios me guarde y llego a tener el virus, contamino a otros. Entonces estoy atentando contra la vida de otros. Por esa simple razón se debió haber salido a esas protestas. Y ahí están no solamente aquellos desadaptados, sino están también los grupos de trabajadores, los sindicatos. Por favor, hay que ser sensatos. Pero bueno, esto para significar la responsabilidad que nosotros como padres debemos tener. Y el padre no puede perder su liderazgo como padre en ninguna etapa de la vida. Cuando el niño está jovencito, es un niño, cuando el hijo es un niño, y cuando es un jovencito, a la autoridad en la casa eres tú, padre. Tú eres la autoridad y tienes que gobernar tu casa con autoridad. Que llegará un momento en que el hijo crece, se convierte en un hombre de 18, 20, 22, 25 años y puede empezar a tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí ya nosotros como padres, primero, debimos haberlo enseñado a respetar las cosas de los demás, debimos haberlo hecho. Y si no lo hicimos, esa persona ya es un ser humano que toma sus propias decisiones, que va a salir a la calle a robar los almacenes, a destruir y aún atentar contra la vida de las personas, porque no me digan ustedes a mí que una piedra no es un arma. Una piedra es un arma. ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué lo mató? Una piedra es un arma. Un palo, un garrote es un arma. No que es que una piedra no sea igual a una bala de una pistola, es un arma. Y se está atentando contra la vida de funcionarios públicos.
que son padres de familia como tú y yo. Entonces, ahí es donde está el verdadero sentido de lo que significa ser padres. Conservar. ¿Ustedes creen que en un avión el capitán va a permitir que un pasajero que subió borracho, porque no dejan subir a los aviones gente ebria, pero supongamos se les coló un borrachito? Allá se coló y entró el avión con unas botellitas pequeñitas donde lleva licor, empezó a tomar y en un momento armó alboroto en el avión. ¿Usted cree que el capitán lo va a permitir? No lo va a permitir. Es el capitán es la única persona en un avión, en un barco, que puede llevar un arma, nadie más. Y si por guardar 100, 150, 200 pasajeros, que son su responsabilidad, en algún momento tendría que disparar contra ese pasajero, tiene que hacerlo, porque la responsabilidad es la vida de todos los demás. También llevan aparatos especiales para inmovilizar a las personas, sí, también, lógicamente, pero responde por toda la gente que lleva en su avión. Entonces, el hombre tiene que aprender, y a nuestros hijos hay que enseñarles que ellos el día de mañana van a encontrar una persona, una mujer, o la mujer va a encontrar un hombre, su esposo. Entonces tenemos que enseñarle, sobre todo al hombre, al varón, enseñarle a ser sacerdote, hay que enseñarle a ser esposo y hay que enseñarle a ser padre. Amén. Hay que enseñarle. Gran parte de la enseñanza fundamental es el ejemplo. Claro que sí. Nosotros como padres enseñamos con el ejemplo. Sí. Y también hay que hablar, también hay que decir, hay que poner normas. Aquí la entrada a la casa es a tal hora, aquí no se hace esto, se hace lo otro. Usted tiene que tender su cama, usted tiene que sacar su ropa sucia y llevarla al canasto de la ropa sucia para que sea lavada. Aquí no va a venir su mamita a recogerle las medias debajo de la cama. No. Y desde niño, mire, es tan fácil. Porque a los niños, ¿quién lo creyera? Les encanta ayudar en la casa. Si tú, el cuartico del niño, tú le das una escoba. Yo recuerdo que mi esposa les compraba unas escobitas pequeñas y barra su pieza. Lógicamente no quedaba bien barrida, lógicamente, pero ellos hacían el intento. Qué interesante, recoja los juguetes. Y ellos iban, recogían los juguetes y mi esposa les tenía un canasto donde ellos guardaban todas las cosas. Había un canasto para la ropa sucia. Entonces se quitó la ropa al canasto de la ropa sucia. Y mis hijos iban allá y echaban la ropa sucia. Disciplina, responsabilidad, respeto. Tengan la plena seguridad que esos jóvenes que estaban en esas marchas haciendo... No, yo no estoy acusando a los sindicalistas y a los trabajadores que salieron, no, son grupos de personas, pagos, y eso ya lo sabe toda la sociedad. Ya hay identificados como 8 o 10 grupos de esos, y el asunto es quién les paga, porque les pagan. A ellos les dan dinero para ir a una manifestación. Eso salió el otro día a flote. 50,000 pesos les pagaban por ir a la manifestación. Bueno, pero entonces, estamos hablando de que el hombre tiene que ser como esposo, sacerdote, esposo y padre. El sacerdote, les decía, tenía 3 deberes fundamentales. El primer deber, como sacerdote le tocaba saber cómo celebrar todas las ceremonias, ¿sí? A qué horas entraba, a qué horas se sentaban, a qué horas se paraban, a qué horas hacían cosas. Había un orden y tenía que saberlo y era preparado para ello. Y también la responsabilidad del sacerdote era cuidar el santuario. Había que limpiar, había que barrer, había que ordenar las cosas. El esposo en el hogar como sacerdote es exactamente igual. Él debe actuar de esa forma. Él tiene que conocer su casa, su familia, cómo se está moviendo. Tiene que tratar de mantener el orden en su casa.
de mantener el hogar, de estar atento a eso no es que toda la limpieza de la casa es de la esposa. Gracias a Dios hoy en día las viviendas son más pequeñas, son apartamentos. Antiguamente eran casas de 2 pisos, casas inmensas, con solar. Y había que contratar personas que ayudaran en el aseo de la casa. Entonces el sacerdote tiene que hacer eso, el esposo también tiene que enseñar a sus hijos, ser responsable de mantener el hogar. El hombre sale a trabajar, si trabaja fuera de la casa, al llegar tiene que ver su casa ordenada, limpia, claro que sí. Y si hay que ordenarla y limpiarla, lo tiene que hacer juntamente con su esposa. En segundo lugar, otra característica del sacerdote, hablábamos la semana pasada, es la enseñanza de la ley al pueblo. Tenía que enseñar y dar ejemplo el sacerdote. Y el padre, el esposo, igual, tiene que dar ejemplo a los suyos, a sus hijos. En tercer lugar, el sacerdote tiene que, tiene todavía, consultar la voluntad de Dios. Uno como pastor de una iglesia cristiana o el sacerdote de una iglesia católica o de otra clase de iglesia, él tiene que consultar a Dios, saber qué quiere Dios para él y para los suyos. Mantener una relación cercana con Dios, porque el hombre, óigame bien lo que voy a decir, y de pronto a esto a algunas feministas no les va a gustar. El hombre es el representante de Dios en la casa. Amén. Y alguien dice, es que yo soy el representante. No, es que eso no es un honor. Sí, yo soy el representante. No, es un deber, una responsabilidad del varón. Y Dios se manifiesta primeramente al varón. Y si el varón no conoce de Dios, claro, tiene que haber. Un hogar no puede ser bicéfalo. Bicéfalo quiere decir con 2 cabezas, no puede. 2 mandando y dando órdenes, no. Tienen que los 2 trabajar de común acuerdo. De común acuerdo. Yo recuerdo porque los hijos lo hacen y todos lo hacíamos. De jovencitos de 14, 15 años, 16 años que queríamos salir. Casi todos íbamos corriendo donde la mamá. Mamá, que si puedo salir. ¿Y cuál era la respuesta de la mamá? Vaya, dígale a su papá. Esa era la respuesta adecuada. Dígale a su papá. Uno iba como, a mi papá. Ahora no, ahora las mamás, vaya, sin saber muchas veces. El hombre que sale a la calle, que está en el trabajo, por las calles, aprende y oye cosas que muchas veces la esposa que está en la casa no sabe. Sí, señor. La calle enseña cosas. Entonces, venía después el hijo. Yo recuerdo con mis hijas, estaban como de 15, 16 años. Mamá, que vamos a ir a una fiesta donde fulanito. Vaya, hable con su papá. Y allá llegaron las 2. Pero lo más interesante es que llegaron vestidas y arregladas. Entonces, papá, que venimos a pedirle permiso porque es que vamos a una fiesta. Ajá. ¿En dónde es la fiesta? En tal parte, en la casa de que, ¿quién es ese joven? No, él es fulano de tal. Y era una persona que en la ciudad no era como muy recomendable. Pero los muchachos, él tenía hijos y los muchachos se conocían. Es en la casa de fulano. Y si ustedes vienen a pedirme permiso, ¿por qué vienen ya vestidas y arregladas? ¿Vienen a pedirme permiso o a decirme que se van? Pues no van a ir. Primero, por la casa, que no es conveniente, y segundo, porque se vistieron antes de venir a pedir permiso. No van. ¡Aleluya! Ustedes se pueden imaginar. Eso empezaron a llorar y eso venían, iban vueltas y revueltas y fueron donde mi esposa, que mamita, que mi papá. Si él dijo que no van, no van. Y ustedes, y ella me colaboró, gracias a Dios, porque hay madres que no colaboran. No, sí, vaya, yo hablo con su papá. No, ojo, cuidado.
Porque el día que esos hijos desobedezcan a su casa, ¿ah? Ahí están. Cuando el papá dio una orden y la mamá lo desautorizó, tienen que trabajar los dos de común acuerdo, cor cordis, corazón, de acuerdo. Esa palabra acordar viene de ahí, de cor cordis, que quiere decir corazón. No fueron ese día, pobrecita. Y no les pasó nada, ahí están. Las dos son madres de familia ejemplares, buenas mujeres, buenas personas, excelentes seres humanos. Yo sabía para qué casa era que iban, yo conocía a los papás y no eran recomendables. Entonces, si Dios se manifiesta primeramente al Padre, el Padre tiene que tener la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Y sin lugar a dudas, Dios tiene que ser presente en todas las casas. Amén. En todas las casas. No sé si eres cristiano, eres católico. Yo me levanté en un hogar católico, mi padre era católico, pero era un hombre temeroso de Dios. Amén. Sí. Los domingos vivíamos en una ciudad caliente, sí, la ciudad es Cúcuta. En la mañana, tipo 10 de la mañana, eran 30, 32 grados de temperatura. Y mi padre nos vestía con un traje de paño. En esa época no había el dacrón que hay ahora, los poliéster que son fresquitos. No, era paño. Y eran paños importados. Paños. Y nos vestía con saco y corbata y zapatos. Nos limpiaba los zapatos. Y nos íbamos mi papá, mi madre y 2 hermanos más. Éramos 5. En filita todos para la iglesia, y mi papá nos llevaba a la iglesia. Sí. Sí, 3 hijos y mi papá y mi mamá. Y estábamos en las iglesias. Créanme que a lo mejor estábamos de mala gana. Claro que sí, claro que estábamos de mala gana, pero teníamos una ilusión. Apenas salíamos de la iglesia, en el parque principal vendían helado. Y en esa época el helado era algo, yo digo que estaba como recién llegado el helado a estas ciudades. Era una ciudad pequeña. Entonces el premio de mi padre era un helado para cada uno. Eso era una maravilla, una maravilla. Pero así yo le doy gracias a mi papá, a mi padre. Nos enseñó el temor y el respeto a Dios. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios, a conocer que hay un Dios. Yo le doy gracias a Él todos los días de mi vida. Entonces, la gloria de Dios en la casa es el reflejo de lo que un papá es. Porque el niño, ¿saben ustedes que el niño pequeño en una casa donde son creyentes, el niño no puede separar a Dios de su papá? El niño, su papá es como su Dios, y Dios para él es como su papá. Es algo interesantísimo. Entonces, el papá, el hombre, el esposo, el padre, tiene que entenderlo y hacer las veces el reemplazo de Dios ahí en la casa, para su hijo. Que aprenda a amar a Dios. Qué bonito, qué bonito. El hombre como un referente. Entonces, el esposo no puede dejar de ser en ningún momento el sacerdote de la casa, no puede, debe serlo siempre, siempre. Y hay algo, mire, nosotros no estamos solos, tenemos un Dios que nos enseña, que nos cuida, que nos guarda. No estamos solos como papá, no, es que uno como papá camina solo, no, Dios está con nosotros. Entonces, el pensamiento de Dios siempre estará en la familia y en la casa. Y un líder, porque el padre es el líder de la casa, eso nunca lo olvidemos. Es el líder de la manada. Y lo vemos en la naturaleza. Lo vemos en la naturaleza. Entonces, el padre es el líder. Imagínense ustedes un líder sin Dios. ¿En qué está afirmado? ¿En qué está parado como padre sin Dios?
pues está parado es en el miedo y en el temor. Sembrar miedo en sus hijos, sembrar temor en sus hijos. Si no haces tal cosa, te pego. Si no haces otro, te castigo. Está siendo un papá bajo el temor y el miedo. Y eso no es bueno, no es bueno. En los hijos hay que sembrar amor, amor. La palabra dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, 18, que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, o sea, el verdadero amor, echa fuera el temor. El temor. Y el que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor paraliza a nuestros hijos. Y el temor es lo contrario del amor. No podemos decir que yo amo a mis hijos y los golpeo. No, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, la falta de fe es no creer en lo que Dios coloca en nuestra propia mente. Esa es la parte. La falta de fe no es, es que yo tengo fe porque leo la Biblia. Es que yo soy un hombre de fe porque voy a la iglesia cada 8 días. Yo creo en Dios. No, es que la fe no es solamente creer en Dios. Ese es un error que nosotros tenemos. No, la falta de fe es no creer en lo que Dios pone en tu mente. Y claro, y lo que dice su palabra. Entonces caminamos con nuestra propia prudencia y nuestra propia sabiduría. Ahí nos equivocamos como padres. Dios es quien nos enseña. Y Dios nos ha dado, nos da, miren, nos dio la salvación. ¿Qué más queremos? Por Dios. Pero déjeme decirle, Dios cuida de nosotros, de cada uno de nosotros. Nos equipó. Uno a veces se pone a mirar mi vida cristiana. ¿Qué es mi vida cristiana? Es una capacitación. Estamos capacitados para cosas, para muchas cosas. Para la vida, para dar un consejo, para amar, estamos enfrentados para organizar, instruidos para organizar una casa. Todo eso lo hace la palabra. ¿Qué debemos hacer? Leer su palabra, oír su palabra y discernirla. Discernirla es masticarla y comerla, no tragarla entera. La palabra hay que masticarla, entenderla, para poder vivir la palabra. Entonces, la ternura de un padre tiene que ser la ternura de Dios. Y Dios a veces es justo. Y esa justicia es dura a veces. Dios disciplina. Claro que sí, Él disciplina a sus hijos. Nos disciplina a ratos. Cuando necesitamos aprender algo y somos cabezaduras y no aprendemos, o estamos haciendo algo que no debemos hacer, Él nos disciplina como un padre tiene que disciplinar a su hijo, a su hijo. Bueno, entonces, esto no es fácil, que eso de la noche a la mañana vamos a aprender a ser padres. No, eso es un proceso. ¿Y quién más que el mismo Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios comprensivo, nos puede enseñar? Nadie más, solamente Dios. No, que es que hay un libro escrito por un hombre. Yo he leído muchos libros. Aún antes de entrar a la universidad a estudiar psicología, me llamaba la atención. Recuerda, yo leía muchos libros sobre la casa, la familia. Había un psicólogo, un psiquiatra, el doctor Spock, ¿recuerda? Enseñó una serie de cosas locas que después trajeron problemas, primero a la familia de él. Uno de sus hijos terminó quitándose la vida. Entonces, eso que enseñaba no era bueno. Demasiado liberal, demasiado libertino para hacer las cosas. Entonces, esto de cambiar, eso no es de la noche a la mañana. Dios lo mete a uno en un proceso y vamos aprendiendo poco a poco. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? El secreto. Yo tengo una anotación aquí. Debemos acostumbrarnos a buscar y a pensar en Dios hasta que ese pensamiento se vuelva en nosotros un hábito necesario para tomar buenas decisiones en la dirección y en la crianza de nuestros hijos. ¿Quiere que se lo repita? Se lo repito. Debemos acostumbrarlo. Es el secreto.
debemos acostumbrarnos a buscar y pensar en Dios hasta que ese pensamiento de Dios se vuelva en nosotros un hábito necesario para poder tomar buenas decisiones. Estoy hablando como padre. Qué interesante, qué interesante. Entonces, hay una fórmula. Voy a darles una forma. Nosotros no podemos transformar a nuestros hijos si primero no nos transformamos nosotros. Así es sencillo, así es sencillo. Así es sencillo. Tú no pretendas decirle a tu hijo que cuidado, va a tomar licor cuando cada 8 días tú sales a la tienda de la esquina a beber licor. Le estás dando ejemplo. Y si hay algo que enseña, es el ejemplo. Enseña más que 1000 palabras. Un ejemplo vale más, dice el dicho popular, vale más que 1000 palabras. Y nosotros no podemos transformar a nadie hasta que no nos transformemos a nosotros mismos. Amén. Amén. Si yo como padre quiero que mis hijos cambien, tengo que empezar cambiando yo. Porque no voy a tener autoridad. No. Claro, claro. Se pierde la autoridad, nadie lo obedece. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 18, dice, y yo, está hablando el Señor, dice, y yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, declara el Señor Todopoderoso. Amén. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, en el versículo 1 dice, por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad, en reverencia a Dios. Amén. Amén. ¿Saben una cosa? Dios es Padre. Señor, sí, Señor. Dios es nuestro Padre. Y Él como Padre nos quiere mostrar cómo ser padres. Él nos quiere mostrar. Y quiere mostrar el destino que Él tiene para cada uno. Para cada uno de nosotros como padre y para cada uno de nuestros hijos. Y si nosotros eso que Dios nos está colocando no lo vemos, ¿saben ustedes quién pagará las consecuencias? La familia, la esposa, los hijos, los platos rotos, como dicen las señoras. Hay una porción de la palabra, y con esto voy a terminar, que me llamó poderosamente la atención. Porque en estas circunstancias, cuando no hemos aprendido en Dios, los que siempre pagan, como dice el dicho popular, los platos rotos o el pato, son los hijos, cuando no actuamos bien como padres. Hay una porción que la vamos a leer, el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 4. Allí está el profeta Natán hablándole a David, haciéndole ver el pecado que él había cometido. ¿Cuál era el pecado? Vio la mujer de otro, ¿se acuerdan ustedes de Betsabé? Bañándose allí desnuda en un balcón, y averiguó quién era, y era la mujer de un general que estaba en el campo de batalla. Y lo mandó, Urías, y lo mandó llamar, porque resulta que trajo a la mujer a palacio y la hizo suya, se acostó con ella y la embarazó. Entonces, ¿cómo es que ella va a resultar embarazada si el marido está ya en la guerra? ¿Cómo puede ser? No es posible. No existía la inseminación artificial como hoy en día. Entonces, ¿qué hizo él? Trajo a Urías. Mire usted cómo el malo, ¿sí? Trajo a Urías y venga Urías, yo quiero que usted vaya y esté en su casa con su esposa y descanse un poco de la guerra. O sea, para que vaya y se acueste y duerma con la esposa y si ella, estoy embarazada, entonces eso fue usted cuando vino de que yo le di el permiso. Mire la maldad del ser humano. Este hombre Urías era un militar, era un hombre disciplinado y él dijo, no, yo no puedo irme a la casa a dormir con mi mujer cuando mi rey está solo en palacio. Y se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Entonces, ¿qué hizo David en su pecado? Lo mandó de nuevo a la guerra, pero le dijo a los comandantes, a los generales, pónganlo en el frente de batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y él poderse quedar con la mujer ya legalmente. Entonces, matan al hombre y la mujer pasa a ser esposa de David. Entonces aparece el profeta Natán y le refiere
como una parábola, sí, una historia. Le dice, venga rey, le voy a contar una historia. Ya había pasado todo lo de Betsabé. Dice que sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo cuando Natán le contó esta historia. David se puso furioso. ¿Quién es ese hombre? Dice, le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan ruin? Dijo David. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Se estaba condenando con su propia boca. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, y habló en nombre de Dios, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en sus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, ahí viene la palabra profética para David, de castigo. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Y sigue hablando, ahora entra el profeta y le dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. ¿Quién pagó los platos? La familia. La familia. Siempre los paga. Siempre la familia paga los platos rotos del hombre, del esposo, del padre que no cumple con su deber como debe ser. Y sigue diciendo, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. El mismo castigo de lo que él hizo con Urías, Dios le dice que lo va a hacer con él. Y sigue diciendo, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Entonces David habla, se da cuenta. Por fin reconoce, dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Y Natán le dice, tranquilo David, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá. ¿Cuál hijo? El que llevaba a Betsabé en su vientre. Dice, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¿Y qué pasó ahí en adelante con David? La sangre corrió por montones en su reinado, tanto así que en algún momento él quiso construirle templo al Señor. Y el Señor le dijo que no, porque él tenía sus manos manchadas de sangre. Hizo lo que no debía hacer. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? Su familia. Todos, entre sus hijos, un hijastro, un hijo tratando de violar a su propia hermanastra. La violó a Amnón, a Tamar, y todos sus hijos entre sí, Absalón, que quiso quitarle el reino a su papá. Todo fue un desastre en la familia. Y tengo una frase para terminar. Varón de Dios, cuidado. Si tu esposa no puede decir que tú como esposo eres un siervo de Dios, eres un fraude. Santo Dios. Los tuyos tienen que reconocerte a ti como padre,
el representante del Dios de la gloria en la casa eres tú. No es fácil ser sacerdote, esposo y padre. No es fácil. Para eso el Señor nos prepara, nos ayuda. Oremos al Señor. Démosle gracias. Oremos por todos los matrimonios. Porque no es fácil. No es fácil ser padre. Pero si un día tomamos la decisión de asumir esa responsabilidad, tenemos que cumplirle primeramente a Dios. Levantar hijos para Dios, para el reino. Y tenemos que cumplirle también a nuestra patria. Aquí no se trata de qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. No. Es qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. Padre bueno, Dios de la gloria. Tu palabra, Señor, muchas veces es dura. Palabra dura es muchas veces. Contundente, que no tiene resúmenes ni tiene palabras para responder, porque tu palabra es una y es verdad. Señor, en tu nombre, Padre Santo, me dirijo a Yahweh, el Señor de los cielos, a Jehová, el Dios de los cielos, a nuestro Dios de siempre. Señor, permíteme bendecir todas las familias que están presentes en esta imagen, en esta palabra, en este momento. Yo quiero bendecir esas familias y sobre todo quiero bendecir al padre, al varón de la casa, para que tú le des sabiduría, le des también inteligencia y le des ese amor tuyo en su corazón para todos los que están bajo su cuidado. Bendice, Señor, a todos los esposos. Enséñanos a todos, Padre. Enséñanos. Te lo pedimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno. Yo diría como dijo un día un apóstol, dura palabra es esta. Pero es la palabra del Señor y tenemos que obedecerla, tenemos que llevarla a nuestra vida práctica. Hoy es día de cena del Señor. Pasa, amor. Hoy es día de cena, entonces ya les había advertido. Yo supongo que tú tienes lista ahí en tu casa el vino que es jugo de la uva, el pan, y vamos a bendecir estos elementos recordando. Nosotros celebramos la Pascua, la misma Pascua judía, es exactamente lo mismo. Y esa Pascua viene desde la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor les dice que escojan un cordero perfecto, que no tuviese ningún defecto, lo sacrificaran y con la sangre del cordero pintaran el dintel de las casas. ¿Recuerdan ustedes? Porque venía pasando el ángel exterminador. Dios presionando al faraón para que diera la orden de salir a su pueblo. Desde esa época se está celebrando la Pascua y era un cordero perfecto para hacerlo. Entonces, la simbología de ese cordero se cumple más adelante en Cristo Jesús. Él fue el cordero perfecto, Él fue nuestra Pascua. Él murió en la Pascua, en Semana Santa, en la Semana Mayor estuvimos hablando de eso. Los días en que Él pasó cada situación de su muerte y luego de su resurrección. Y 1 Corintios 5:7 dice que Cristo, Él es nuestro Cordero Pascual, que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer.
obedecer lo que el Señor dice que debemos hacer. Obedecer. También recordar, nunca olvidar el padecimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo también que no lo olvidáramos, que Él hacía esto para que nos acordáramos de Él. Todos los días lo tuviéramos presente, que hiciéramos esto en memoria de Él. No es que estemos celebrando la muerte de Cristo, no, estamos recordando la muerte de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva. Porque Él dijo que volvía. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Bueno, de pronto morimos antes de que Él venga, o puede que venga en 10 minutos, en un día, en un mes, no lo sabemos. Pero estamos cerca de la venida del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Anunciar la venida. ¿Y cómo anunciamos la venida? Celebrando la Pascua, tomando el jugo de David, símbolo de la sangre del Señor, y el pan, símbolo del cuerpo de nuestro amado Señor. Entonces, hacemos una aclaración porque venimos de una enseñanza errónea. El pan es símbolo del cuerpo de nuestro amado Señor Jesús. El símbolo, porque hay una creencia que dice que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, eso se llama teológicamente la transustanciación. Se convierten los elementos. No, eso no es correcto. Otro es que el cuerpo y la sangre están presentes en el pan y en el jugo de la vid. Eso se llama la consustanciación. Hay otros que en el momento que hacemos esto, una fuerza espiritual nos está envolviendo a todos. No, eso se llama sacramentalismo. No podemos trastocar las cosas que el Señor nos enseñó, y eso son creencias equivocadas. El Señor murió una vez por nosotros, no lo estamos sacrificando cada vez que tomamos el pan y el vino, no, Él murió una sola vez, y esto es simplemente una conmemoración respetuosa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un recordatorio de que Él nos dijo que Él volvería. Entonces, cada vez que comemos el pan y tomamos el vino, estamos recordando que Él dijo, yo vuelvo. Y si el Señor Jesús dijo, yo vuelvo, Él vuelve. Tengan la plena seguridad. De pronto, algunos no lo veremos, otros sí, pero tenemos la esperanza de que Él vuelve y va a estar con nosotros. Entonces, simplemente celebramos la muerte y la resurrección y el regreso de nuestro amado Señor Dios, Jesucristo, el Señor para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este pan. Lo bendecimos, Señor, porque Él es símbolo de tu cuerpo, que fue partido, molido, lacerado por todos y cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Tomamos este pan, lo comemos, lo masticamos, Señor, como tu cuerpo fue masticado y molido para llevarlo a la cruz del Calvario. Bendecimos este pan, los elementos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y hoy bendecimos también esta copa del jugo de la uva. La bendecimos en tu nombre, Señor, y declaramos que al beber esta copa, la copa de la victoria, porque es ella, es una victoria, la muerte tuya, Jesucristo, es una victoria en nuestra vida. Hoy, Señor, declaramos que al beber esta copa de vino, Señor, volverá a aquellos que no tienen hoy la salud, volverá la salud a sus cuerpos.
Gracias hoy te damos, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, sí, Señor, que allí en la cruz del Calvario, por esa sangre que tú derramaste, Señor, esa sangre nos limpia, primeramente de todo pecado, de toda culpa, pero también ella nos limpia de toda enfermedad. Nosotros hoy confesamos que esa sangre preciosa para aquellos que hoy necesitan la salud volverá al cuerpo de esas personas. Y hoy te damos las gracias, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, que tú nos levantarás, Señor, en victoria y nos darás, Señor, la salvación y la vida eterna. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén, amén y amén. Y amén. Toma el pan. Gloria a Dios. Entrégale a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Estamos recordándote, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Gracias, Jesús. Dios. Tú fuiste el Cordero inmolado, Cordero Sí, perfecto, allí en la cruz por nosotros. Ese fue el altar del sacrificio. Y hoy te recordamos con amor, porque nuestras vidas, Señor, han cambiado, han sido transformadas por ti. Amén. Porque nuestras vidas ahora, Señor, caminan en la esperanza contra esperanza. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Oramos, Padre, en este día por aquellos que están enfermos. Si tú tienes un enfermo en tu casa por el COVID o por cualquier circunstancia y puedes acercarte a esta persona, acércate y coloca tu mano sobre la persona. Oramos hoy por la vida de Leida. Está en recuperación. Igualmente, oramos hoy por la vida de Jesús Osorio, que es una tía política, ya es una persona de bastantes años, pero salió de una cirugía difícil, pero sigue delicada de salud, le indujeron el coma para poderla seguir tratando, está intubada allí en la ciudad de Cúcuta. Igualmente oramos por la salud de Laura Arias, la bendecimos con bendición de salud sobre su cuerpo. Señor, estas personas, ten misericordia de ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Oramos también, Padre, por la vida de Luis Carlos Salamanca. Hoy está de cumpleaños, o ayer estuvo de cumpleaños. Hoy lo bendecimos con toda bendición y te pedimos, Padre, que la salud venga sobre su cuerpo. Está sano, Señor, consérvalo así. Hasta el día que tú te acuerdes de él y vengas por él, esté gozando de perfecta salud. Lo bendecimos a Luis Carlos y bendecimos su casa, su esposa, sus hijos, sus nietos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, para terminar vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestra ofrenda al Señor en este día. A ver si tengo por aquí una notica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es nuestra forma de agradecer a Dios
de agradecer al Señor por todo lo que Él nos da. Dice Hebreos 7, 9 y 10, dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que quien recibe los diezmos. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando que así como Abraham pagó el diezmo, dio el diezmo en Melquisedec, igualmente en este momento ese diezmo lo recibe Leví, el sacerdote. Él es quien recibe. Versículo 10: porque aún estaba Leví en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a Abraham al encuentro. Leví no existía todavía. Por eso cuando hablamos de esta parte de nuestra fe, eso no estuvo en la ley, ¿no? Eso fue una actitud del corazón de Abraham. Eso es lo que tenemos que entender hoy en día. Hoy en día ya viene la ley sacerdotal, ya los levitas, que vienen de la tribu de Leví, ellos hacían el oficio de recoger, pero realmente, como tal, la actitud de agradecimiento ante nuestro amado Dios viene desde Melquisedec y Abraham. No existía la ley todavía. Entonces, hoy exactamente igual. No lo hacemos por la ley, porque la ley nos obliga. No, eso es para el pueblo de Israel. Para nosotros es dar con amor, dar con gozo, con alegría. Y no solamente para para la iglesia del Señor. Damos al necesitado. Si tú puedes regalar un pan, algo de un mercado a un necesitado, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque estás invirtiendo en el reino de Dios. Y el reino de Dios da los mejores dividendos. Eso que tú des con amor, con gozo, con alegría a alguien necesitado, eso volverá a ti multiplicado muchas veces, y nunca en tu casa faltará el alimento ni la ropa. Y la iglesia, el soporte de la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Esto que hacemos nosotros, esto no es el fruto, estamos sembrando. Cuando uno siembra hay raíces que van a la tierra y surge luego el fruto. Y tenemos por esa razón que hacerlo. Y de esta forma nosotros vamos abriendo el camino a la bendición de los que vienen detrás nuestro, nuestros hijos. ¿Qué es lo que hace un hombre rico? Enseña a sus hijos cómo administrar los bienes para que cuando él muera, esta persona, sus hijos, administren debidamente lo que él les está dejando. Dice la palabra que Abraham fue bendecido, él y su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham también. Somos bendecidos también por la acción y la actitud de Abraham. Entonces, ya sabes, allí en tu casa toma la decisión. Sostén tu iglesia, tu casa espiritual, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, hemos terminado. Hoy es un día de la familia. Reúnete con la familia, almuercen juntos, hagan un asado o compartan un sándwich, lo que sea, pero reúnanse en familia, echen cuentos, ríanse, disfruten la vida, disfruten esa paz que Dios nos da siempre. Aún en la adversidad estaremos contentos y estaremos felices. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un inicio de semana poderoso, bendecido por el Dios de la gloria y el Dios de los cielos. Los bendigo a todos en este día, con toda bendición de lo alto, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén
y amén y amén.